Exactamente está a tu espalda y ustedes. Corre. Sí lo vi, güey. Vi una sombra, güey, ya. Madre, güey. Arriba. El siguiente video proviene de una cuenta de TikTok y en este se puede ver a un hombre que está pescando por la noche cuando de repente ocurre algo realmente extraño y aterrador. ¡Amor! 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 ¡No! Podemos ver al hombre que mientras recogía una red de pesca trata desesperadamente salir del lago, ya que había visto a un ser extraño emerger de las aguas. Este ser lo persigue y lo toma por la espalda arrastrándolo a las profundidades. Por suerte, este hombre logró zafarse y salir vivo. Muchos espectadores especulan que lo que atacó a este hombre es una ninfa, otros que también podría tratarse de una sirena, pero siempre hay personas que piensan que todo esto está montado, por lo que te invito a ver el video nuevamente y me cuentes tú en los comentarios qué es lo que piensas que es esto. En este puesto te mostraré dos videos que se han hecho virales en las redes sociales, los cuales son realmente estremecedores. El primero de ellos es de un hombre que conducía por una carretera a altas horas de la noche, cuando de repente se topa con una persona en medio de la carretera. El hombre se baja del auto pensando que se trata de una broma y decide retirar lo que parece ser un manto que está cubriendo a esta persona, pero para su sorpresa, al retirarlo debajo del manto, no se encuentra nadie. Al darse cuenta de esto, el hombre sale corriendo despavoridamente del lugar, enciende la camioneta y huye. Muchos usuarios en internet especulan que esto es un vil montaje por parte de la persona que posteó el video. Pero cuéntame tú qué harías si te toparas con algo así en una carretera de noche. Lo siguiente fue grabado por una cámara de seguridad a altas horas de la noche en una casa en Estados Unidos. Las alertas del sensor de movimiento de la cámara comenzaron a grabar lo siguiente. Lo que parece ser una niña camina detrás del cobertizo del patio trasero de la casa. La persona que posteó el video nos cuenta que es imposible que haya una niña deambulando por el patio, y más a esas horas de la noche, que incluso ellos no tienen niños, por lo que no sabe a ciencia cierta qué fue lo que se captó en cámara. Los usuarios de internet han especulado que quizás se trate del fantasma de un infante y otros que posiblemente sea un fallo de la cámara. Pero como siempre en este tipo de videos virales tenemos muy poca información y contexto sobre el caso, por lo que esta grabación seguirá siendo un misterio.
La siguiente grabación fue tomada por una cámara de seguridad a las afueras de un parking. Los guardias de seguridad notaron en una de las cámaras que había una persona parada en un lugar restringido, por lo que hicieron un llamado por radio a otros guardias para que sacaran a la persona de ese lugar. Pero lo que ocurre a continuación es realmente escalofriante. ¿Están atrás de ella? Adelante. Perdón, adelante de ella están. Y caminen 3 pasos detrás. Hay una 433. A ver. Adelante. A ver, ¿dónde? Adelante. Caminen hacia atrás 3 pasos. Exactamente está a su espalda y ustedes ahí me ven. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento, ahí está. Dime. Adelante, lo escucho. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Hasta ahí está don Enrique y Cristian. Están atrás de ti, Enrique. Ahí. Ya la bajaste. Dile que el hombre al piso. Podemos ver que los guardias hacen caso al compañero que los dirige por medio de la radio, y estos no encuentran a la persona que el compañero está viendo en la cámara. Y lo más aterrador es cuando vemos a estos guardias estar en el mismo sitio donde se supone debe estar la persona. Muchos usuarios de internet que han visto este video dicen que esto puede ser un fallo en el lente de la cámara, mientras otros piensan fielmente que esto es una evidencia real de una entidad paranormal. Pero me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Estamos en una era digital. Todo queda registrado en fotos o videos, y muestra de ello es lo que estás a punto de ver. El video en cuestión fue publicado por la cuenta River Plate, donde 2 jugadores están pasándose el balón, pero lo que ocurre en este video ha dejado impactados tanto a los fanáticos del equipo como a espectadores de internet. Abre bien los ojos para ver si eres capaz de captar lo que se registró. Sí, sé que es difícil de verlo al principio, pero quiero que centres tu mirada en la parte superior derecha y veas lo que ocurre. Una figura extraña aparece en las gradas. Esta parece ser traslúcida. Muchos se atreven a decir
que puede ser una persona normal en las gradas, pero si nos fijamos bien, estas gradas están casi en su totalidad vacías, al contrario a las otras que se encuentran al lado izquierdo. Y si comparamos al hombre que está abajo de esta misteriosa figura, este parece tener más masa, es más denso y se ve perfectamente, pero esto que vemos no. Entonces, ¿qué es lo que se captó aquí? Ve el video cuantas veces quieras y dame tu opinión seria en los comentarios. Nuestro amigo y colega Alberto del Arco se adentraría a una hacienda llamada San José de Gracia, y no es la primera vez que visitaría este lugar, ya que anteriormente en otro recorrido captó muchas evidencias paranormales, por lo que decidió volver para seguir investigando sus oscuros cuartos. A continuación, te dejaré un resumen de lo que captó esa noche en esta hacienda. Pues se cuentan historias muy desagradables de este espacio, porque el antiguo dueño, el antiguo propietario de este lugar, de esta hacienda, o parte de la hacienda, pues se encargaba de esclavizar a las personas para que trabajaran en la agricultura para él. Imagínense que trabajaban de sol a sol, les pagaban muy poco, y si descubría que alguien le robaba, lo que él hacía de inmediato era colgarlos en los árboles que se encuentran afuera. A ver, se me escucha como una voz de mujer de este lado. Ya no hay techos, está muy en ruinas. De pronto me da la impresión como si alguien pasara, ¿no? Entre estas partes, entre el patio central. No sé si escuché bien o fueron ustedes. No, yo también escuché. ¿No fuiste tú? No. Yo escuché como un Sí, yo también escuché. como un pequeño lamento. Ha de haber alguien adentro, ¿no, güey? Eso se oyó muy fuerte, muy claro. ¿Fuiste tú? No. ¿Escuchó como un suspiro? Sí. Muy clarito. Que se han caído y que ahora están por todas partes. Uy, cabrón. ¿Oíste eso? Sí. Ve cómo estaba esto antiguamente. Los adornos. Yo creo que sí está muy difícil mover algo así. ¿Qué ves, Tony? Güey, se me hizo ver algo pasar allá. Corre. Sí lo vi, güey. Vi una sombra, güey, allá. ¿La tienes? ¿La tendrás? La vi aquí, güey. Aquí, güey. Guácala, algo me veo horrible, güey. Por aquí pasó algo. Por aquí se ve una sombra. Hola. Hay algo muy feo. Guácala, güey. Sí, olió horrible. Hay que tener cuidado porque esto de alguna forma se está cayendo, está viniendo abajo. Ay, cabrón. ¿Qué pasó? Sentí un golpe. ¿Dónde, güey? Aquí en la cara. ¿Neta? Te lo juro. A ver, Aquí lo sentí. no tienes nada. ¿Feo? ¿Fuerte? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Puedes seguir? Sigamos.
Avísanos cualquier otra cosa que sientas, Memo. Ya se fue. Tenía como una pequeña esfera de calor. Mira, ahí está más grande. Esta es la ventana, por eso se ve azul, por el frío que hay ahí. Pero de pronto se ven como esferas. Es un niño, ¿no? Sí. Yo creo que es de afuera, ¿no? Oye, ¿viste eso, güey? Al fondo. Se ve como una silueta. ¿Sí lo ven? ¿Lo tienes con la visión nocturna, Tony? Una especie de silueta en el fondo, allá, en el otro ala. Buenas noches. Buenas noches. Madre, güey, arriba. Arriba algo se cayó, güey. ¿Cómo se puede ir arriba? Ya no me acuerdo, güey. Hace muchísimos años que vine, pero ya no me acuerdo. Distintos eventos sobrenaturales pudieron ser registrados por Alberto y su equipo aquella noche en esta hacienda, desde la voz de una mujer y susurros inexplicables hasta ser golpeados por alguna entidad invisible, cosas que se caían y sombras extrañas en los pasillos. Sin duda alguna, esta hacienda está maldita y aquella noche Alberto lo volvió a comprobar. Cuéntame tú en los comentarios si te atreverías a visitar este lugar de noche y registrar tu experiencia en video. De antemano, muchas gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que subo videos todos los miércoles y sábados, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Sígueme en mis redes sociales, especialmente en WhatsApp e Instagram, los cuales encontrarás abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a disfrutarlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.